Si durante la entrevista, bueno, si durante este ratito tenéis alguna duda, me preguntáis, ¿vale? Pues venga, perfecto. Vamos a empezar ya, si os parece bien, ¿vale? ¿Sí? Vale, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de valores y de cultura, ¿vale? ¿Y por qué son importantes los valores dentro de la cultura de la organización? Porque los valores, ¿sí?, es lo que mueve realmente, ¿sí?, esas acciones y resultados, tanto nuestros propios como de la organización. Sería como esas raíces que hay en ese árbol, ¿vale? Fijaros, y que de ahí cómo definimos y definen nuestros comportamientos y, por lo tanto, nuestros resultados, ¿vale? ¿Sí? ¿Bien? ¿Es muy alto? ¿No? Perfecto. Entonces, fijaros también... Es que no hace falta... Si lo están grabando, quizás necesitan la entrada de audio de la grabación del equipo. Ah, entonces sí, ¿no? Mejor. Claro, sí, Vale. no podrán grabar. Vale. El micro de mano o ese, si no... Bueno, si vuelve otra vez a hacer esto y nos molesta, lo cambio, ¿vale? Perfecto. Bueno, pues fijaros lo que decíamos antes, ¿vale? Cómo la potencia de una organización se activa desde los valores. Y... Sí, me lo voy a sacar. ¿Vale? ¿Os importa? Quizás es porque estás muy cerca de ese micro. Voy a usar el micro, sí. Voy a... Hola, vale, sí, yo creo que esté mucho mejor. ¿Sí? ¿El micro mejor? Sí, ¿verdad? Perfecto. Que en realidad me escucháis bien así, ¿eh? Que no es por el vídeo, ¿no? Es por el vídeo. Vale, perfecto. Bueno, pues venga, vamos allá. ¿Ahora? ¿Más? ¿Así? Vale. Pues fijaros cómo los valores, ¿vale? De los valores va a las personas, de las personas los equipos, la organización y la sociedad. Qué importante es desde los valores, que es esa raíz de la que hablábamos, esas raíces, cómo vamos y eso nos afecta como múltiples capas, ¿vale? Desde los valores, cómo eso nos afecta a las personas que trabajamos en la organización y que estamos en la organización, de ahí a los distintos equipos, la organización y cómo desde la organización, ¿sí?, lo lleva a la sociedad, ¿sí?, a la sociedad de la cual formamos parte todos, ¿vale? Fijaros también aquí, ¿qué retos nos encontramos en la organización de hoy en día? Pues, ¿qué pasa con ese talento? ¿Cómo atraemos, motivamos y retenemos de alguna manera el talento? ¿O cómo gestionamos los conflictos? ¿O cómo incrementamos la innovación y la creatividad? ¿O cómo fomentar esa confianza o llevar reuniones más productivas y más creativas en el mundo de la organización? ¿Sí? Y esos son retos que hoy en día nuestros clientes nos están de alguna manera, ¿sí?, preguntando, porque son problemas que nos encontramos hoy en día en cualquier organización, ¿sí? ¿Cuál es el modelo nuestro desde Thomas Morgan que desarrollamos? Esa parte de talento, lo que hablábamos antes, ¿no? Cómo atraemos, motivamos y cómo mantenemos ese talento basado en valores. Cómo desde ahí trabajamos también la parte de liderazgo, todo lo que es ese desarrollo de liderazgo. Desde ahí esa cohesión con los distintos equipos y cómo todo eso lo transformamos en una cultura, ¿sí?, organizada y alineada a los valores, tanto nuestros individuales como de la organización, ¿vale? Es decir, cómo esos valores individuales, ahora lo veremos, ¿vale?, los alineamos con los de la organización. ¿Qué es la cultura como tal? ¿Qué entendéis por la cultura de la organización? ¿Alguien lo sabe? ¿O alguien podría decirme algo? Bueno, pues es ese propósito, ¿vale?, que tenemos en la organización, ese para qué, esa visión de alguna manera, ¿vale? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cuál es la estrategia? ¿Vale? También. Y el cómo. Ese cómo sí que es la cultura, lo que nos define de alguna manera. ¿Vale? Entonces, ¿por qué es importante la cultura? ¿Alguien podría decirme por qué es importante la cultura en la organización? Porque inspira lo mejor de nosotros, ¿sí? Cuando una cultura está alineada, ¿sí?, de alguna manera los equipos también lo están y todo va alineado, ¿sí? ¿Qué pasa? Con una cultura corporativa, ¿sí?, no hay un entorno de miedo,
sino todo lo contrario, es un entorno seguro, es un entorno amigable, donde nos sentimos cómodos, nos sentimos bien, donde somos reconocidos por nuestros logros, ¿sí? Donde además estamos alineados con los valores de la organización y alineados también con el propósito de la compañía, que es muy importante, y luego hablaremos también de ese propósito, ¿vale? ¿Cuáles son vuestros valores personales que son importantes para vosotros a día de hoy? Pues, por ejemplo, ¿podéis decirme uno cada uno? ¿Sí? Un valor que para vosotros sea importante. Transparencia. Es el que iba a decir. Coherencia. Honestidad. Compromiso. Iba a ser también honestidad. Sí, honestidad. ¿Y un valor que sea importante para ti? No sé, el respeto. Exacto, el respeto. ¿Lo veis qué importante es que cada uno de nosotros que tiene esos valores importantes, y hemos escogido solo uno, pero qué pasaría si escogiéramos más valores, ¿vale? Que además supiéramos que están alineados con nuestra organización o lo más alineados posibles? Y vamos a verlo. Fijaros, el modelo, ¿vale?, de los valores que luego veremos está un poco basado en las necesidades de Maslow. Y os diré por qué. Porque esta escala, de alguna manera, esta jerarquía, está basada en las necesidades fisiológicas, seguridad, pertenencia, estima y, ¿vale?, la autorrealización, actualización, ¿vale? Y en base al modelo de Maslow se desarrolló el modelo de Barrett, ¿vale? Fijaros, este es el modelo de Maslow, ¿sí?, y cómo lo convertimos en el modelo de Barrett, donde vemos cada uno de los niveles y desde aquí, la autorrealización, como hablábamos antes, se pasa a la transformación del modelo de Barrett, donde vamos a una parte ya mucho más, de alguna manera, espiritual, desde la transformación. Ahora lo vamos a ver, ¿vale? Ahora vamos a ver qué pasa aquí. Fijaros, en el modelo de Barrett tenemos lo que es la viabilidad, el tema relacional en el segundo nivel, rendimiento, aquí es donde es la evolución, transformación, donde ya entramos más en un nivel desde lo emocional a lo mental y desde aquí el espiritual. Es lo que yo os comentaba antes, los niveles 5, 6 y 7, donde está el alineamiento, la colaboración y la contribución. Fijaros que los tres niveles, ¿sí?, inferiores están más en la parte, dijéramos, física y en la parte emocional, y sin embargo ya desde el nivel 4 entramos en el nivel de la transformación, ¿vale?, donde ya eso forma parte ya de la evolución en la propia organización, ¿vale? Y desde ahí, ¿dónde lo vemos? Fijaros, en el nivel 1, el que veíamos antes, es la viabilidad. ¿Qué pasa? Estos valores que veis aquí de color rojo, ¿sí?, son valores limitantes, que de alguna manera nos están limitando, ¿vale? Por ejemplo, a nivel organizacional, ¿qué nos limita aquí? Nos limita el control y la explotación. A nivel personal es la inseguridad, ¿vale?, o una excesiva cautela. Sin embargo, ¿cuáles son, de alguna manera, esos valores que son positivos en este primer nivel? Pues, por ejemplo, a nivel organizacional es un valor para el accionista y la salud de los empleados, ¿vale? Acordaros que estamos más en la parte material, pero necesaria, porque toda organización, y luego lo veremos, necesita un poquito de todos los niveles, ¿vale? Y esta parte es importante. ¿Qué pasa en el nivel 2? En el nivel relacional, donde construimos relaciones. Aquí los valores de alguna manera limitantes sería esa manipulación en la que hoy en día nos encontramos también en las organizaciones cuando no están alineadas. Y al nivel personal es ese sentido demandante, que sin embargo, cuando ya no son valores limitantes, pasamos a la sensación de familia, ¿sí?, cuando trabajamos en equipo, ¿vale? Y a nivel organizacional, esa satisfacción, esa comunicación y respeto, ¿vale? Esto sería en el segundo nivel. ¿Qué pasaría en el tercer nivel? Fijaros, en el nivel de rendimiento, y volvemos a lo mismo, los valores limitantes, burocracia y esas largas horas extensas, donde yo he trabajado en algunos equipos, y precisamente es un valor limitante, ¿vale?, para esos equipos. Y eso nos lo encontramos aquí. Y, sin embargo, a nivel personal es el perfeccionismo. Valores que suman, pues estaríamos hablando de la autoconfianza o de la productividad y la eficiencia, ¿vale? En ese nivel 3 de rendimiento, donde el objetivo sería alcanzar la excelencia como organización, En el nivel de evolución, ¿qué pasa aquí? Fijaros, aquí ya no nos encontramos con valores limitantes que estén en rojo, sino todo lo contrario,
¿vale? Porque tanto a nivel personal como organizacional todo suma, ¿vale? Ahí ya nos encontramos con la valentía o con la diversidad, ¿sí? Con el trabajo en equipo y con la innovación. ¿Lo veis la diferencia? Con los 3 primeros, ¿sí? Y con este cuarto. Y a partir de aquí, tanto en el nivel, en el quinto, en el sexto y en el séptimo, vamos con valores que suman. Fijaros, no hay limitantes ya, ¿vale? ¿Qué pasa en este nivel 5 de alineamiento? Nos encontramos con valores como la confianza, el entusiasmo. ¿Qué más valores podrían haber aquí? Honestidad, integridad. Antes hablábamos también del respeto por aquí, ¿verdad? De la transparencia, de la ética. Fijaros. Y en un nivel 6, de la colaboración. A nivel personal sería, fijaros, en el coaching, mentoring, el voluntariado, del que hablábamos hace un momento también, entraría a formar parte de este nivel de conciencia, fijaros. Y a nivel organizacional son esas organizaciones donde los valores se comparten, donde hay una colaboración transversal, ¿vale? Y donde además el desarrollo del liderazgo es importante, ¿vale? Porque al final el líder es el que también toma esas decisiones. Entonces es muy importante también que esa figura también tenga un cierto nivel de conciencia y sobre todo de colaboración, ¿vale? Porque fijaros que en este nivel, qué importante es el foco, cultivar las comunidades, ¿vale? Y en el último nivel de conciencia, según Barrett, fijaros, estamos en el nivel de la contribución, donde a nivel personal ya estamos hablando de humildad, ¿vale? El otro día me encontré un equipo en el que, fijaros que uno de los valores era este, la humildad. Entonces, fijaros esa organización, qué nivel de conciencia ya tenía, ¿verdad? Pues fijaros, la humildad, la sabiduría. Y luego, ¿qué más, por ejemplo? Una visión a largo plazo, ¿vale? Y una sostenibilidad. Todo esto son valores de una organización que está en un nivel 7, ¿vale? Un nivel 7, pues imaginaos que el nivel de conciencia es, bueno, pues ya lo veis, el de un propósito de vida, el de contribuir a una sociedad mejor. ¿Os acordáis antes cuando mirábamos, ¿no? Lo de persona y desde aquí equipo y desde aquí, ¿sí? Organización, sociedad y luego una sociedad mejor, ¿vale? Ahí estamos en el nivel de contribuir a una sociedad también mejor. ¿Hasta aquí tenéis alguna duda? ¿No? ¿Vamos bien? Perfecto. Fijaros aquí, ¿vale? En los distintos, es como un pequeño resumen para que veáis dónde estábamos antes. Pues fijaros, en estos primeros 3 niveles, donde aseguramos por un lado la estabilidad, que es importante, porque al final lo importante es tener un poquito de cada uno de ellos, ¿sí? ¿Cómo aseguramos aquí la estabilidad? ¿Cómo construimos nuevas relaciones? ¿Cómo logramos esa excelencia en el rendimiento? Es decir, una organización sin rendimiento, ¿sí? Por lo tanto, ¿es importante? Sí, pero también qué importante es que empecemos, ¿sí? Esa evolución y desde ahí cómo expresamos nuestra autenticidad, cómo cuidamos las comunidades, ¿sí? Y qué propósito también vamos a vivir y cómo lo vamos a vivir, ¿vale? ¿Por aquí bien, de momento? ¿Sí? Fijaros, esto es un pequeño ejemplo, ¿vale? De una organización que está alineada, donde no vemos que hay valores limitantes, ¿vale? Que son los rojos que antes veíamos, ¿sí? Y fijaros qué importante es, los valores personales, cómo están alineados con los valores de la cultura actual y cómo están también alineados con los de la cultura deseada, ¿vale? Fijaros, están muy alineados y veis que tienen un poquito de varios niveles, ¿sí? Y no hay ningún limitante, no están rojos, ¿vale? ¿Os veis? Son todos valores positivos, no hay valores potencialmente limitantes, ¿vale? Sin embargo, ¿qué pasa ahora en este ejemplo? Aquí sí que vemos algunos de estos, ¿vale? De la cultura actual que sí están en rojo, por lo tanto son limitantes, ¿vale? ¿Y eso qué significa? Que hay una cierta entropía. ¿Y qué es la entropía? Es ese nivel de caos que se genera dentro de la organización, ¿vale? Porque aquí sí que realmente vemos que en la cultura actual hay algunos valores que se han de trabajar. Sin embargo, en la cultura deseada, estos son los que deseamos, pero actualmente nos encontramos con estos, ¿vale? Esta fotografía es importante tenerla porque en base a esto se trabaja para ir a esos valores deseables, ¿vale? Por parte de la organización, donde todos nuestros valores personales hacen que sumen para llegar a conseguir esa cultura deseada, ¿vale? La entropía que yo os comentaba antes es esa cantidad de energía que de alguna manera no está bien alineada, ¿vale? Es ese caos en la organización que hace que precisamente haya ese conflicto, esa fricción, ¿vale?
Fijaros, esto es muy interesante porque a mayor rendimiento, ¿sí? Fijaros también la cultura, qué pasa con este gráfico, ¿vale? Ese equipo convencional pasa a ser un gran equipo y de ahí equipos que apasionan, como antes hablábamos, que tienen un poquito de cada uno de los niveles, tanto esos 3 primeros niveles como el nivel de la transformación, como los que ya van hacia arriba con el resto de los niveles, ¿lo veis? Y fijaros desde aquí cómo está, ¿sí? Ese equipo de liderazgo desde el control a, ¿sí? Cómo cambia aquí hacia el logro y desde aquí cómo transformamos añadiendo valor y marcando la diferencia. Mirar dónde está aquí el líder y el equipo, ¿sí? Y aquí cómo cambia y está el líder y el equipo, el líder y el equipo. Es decir, el líder es el que aprende del equipo y lo apoya, ¿sí? ¿Dónde os gustaría trabajar después de ver esta pequeña presentación? ¿En qué tipo de empresa os gustaría trabajar? Chicas, decidme. ¿Donde los valores sean importantes? ¿Donde se os tenga también en cuenta y estén alineados vuestros valores personales con los de la organización? ¿Qué pensáis? Exacto. ¿Donde el reconocimiento? Exacto. 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 ¿Y para eso qué es necesario? Para que haya esa valoración y ese reconocimiento. Que tú demuestres lo que sabes hacer, que tú destaques y que también haya pues esa parte de empatía por parte de tu jefe. Y para que haya esa parte de empatía por parte de tu jefe, ¿qué es necesario? El respeto, comunicación, confianza. Sí. Y que ese jefe, ¿verdad?, ese líder, también de alguna manera tenga esa conciencia, ¿verdad? Y ese liderazgo esté trabajado, ¿verdad que sí? ¿Verdad que a todos nos gusta sentirnos reconocidos y valorados? ¿Sí? Además, podemos cambiar, imagino que podemos cambiar de empresa a lo largo de nuestra vida. Según nosotros vamos cambiando, según la propia empresa se queda estancada en unos valores que ya no nos representan. Efectivamente. Fijaros que la persona que yo soy ahora, a día de hoy, no es la misma que hace unos años y posiblemente no somos los mismos que seremos dentro de unos años. Entonces, efectivamente, qué importante es ver esos valores, cómo están alineados a día de hoy con mi organización. Y que posiblemente la empresa donde hoy estoy bien no sea la empresa donde sea dentro de unos años, donde esté mejor. Pero cómo vamos cambiando a lo largo de los años. Pero sentirnos reconocidos y valorados es algo importante, que ya sea ahora o más adelante o antes, siempre nos ha gustado, ¿verdad? Pues muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta hasta el momento? ¿Qué nivel tienen las empresas por apostar? ¿Qué ganas tienen por apostar por estos valores en este contexto tan volátil y tan complicado en este momento? Pues mira, pues como tú bien dices, en este entorno que es tan volátil actualmente, es importante precisamente, y más importante que nunca, ver cómo esos valores están o no alineados con la organización, porque cuanto más alineados estén, mayor rendimiento también tendrán las organizaciones. Eso sí que es importante, que haya compromiso desde arriba, es decir, que toda la parte de los líderes estén totalmente comprometidos a querer ese cambio en la organización. Y desde ahí es donde ocurre efectivamente ese cambio y desde ahí mayores resultados. Efectivamente. ¿Qué más preguntas? ¿Qué tipo de empresas están sensibles, por tu experiencia, ¿no? ¿Con qué tipo de perfil de empresa estás trabajando para implantar el tema de los valores y la cultura? Pues ahí depende, es decir, depende, todas las empresas realmente necesitan, ¿sí?, el tener sus equipos alineados y cuanto más alineados, mejores resultados, como hablábamos ahora. Entonces, el sector un poco es indiferente, es decir, hemos trabajado en sectores de derecho, por ejemplo, y de ahí donde salía, ¿os acordáis lo de las largas horas?, ¿no? Porque en los equipos de abogados, pues realmente las horas son muy extensas. Pero luego también ahora estamos trabajando actualmente con un banco, ¿sí?, formando y desarrollando a esos futuros líderes. Entonces, es importante que esos líderes tomen conciencia en qué punto están y hacia dónde quieren liderar esas organizaciones. Entonces, al final, el sector pues tampoco importa tanto. ¿Por qué? Porque realmente lo importante es las personas que hay dentro de esa organización, independientemente de un sector o de otro. ¿Sí? ¿Qué más?
En uno de los niveles, no recuerdo cuál es, creo que era el penúltimo, hablabas en la parte de personas del mentoring y el coaching, pero que esto es trasladable también a la organización. Me refiero a que hay organizaciones que apuestan por programas de mentoring y de coaching dentro de la propia organización, gente que está en la organización y que hace a nivel personal coaching o mentoring a otros empleados de la compañía, ¿no? Entonces, que no solo creo que es algo de personas, sino también forma parte de la cultura de la organización. Sí, sí, efectivamente, Marta. Esto estaba en el nivel 5, ¿vale? Que efectivamente ahí es donde tanto a nivel personal como organizacional todo el tema de mentoring y coaching es importantísimo y además necesario, ya no solo para formar a esos futuros líderes y actuales, sino también para los equipos. Ese acompañamiento a lo largo de todo su proceso y todo su camino, sí, que es el nivel ya de evolución, efectivamente. Y ya no solo es a nivel personal, sino también es organizacional, en ambos. Sí. Sí, sí, sí. Gracias. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Con qué herramientas conseguís implantar, ¿no?, esta cultura de empresa e ir alineando todos los niveles, por decir alguna, porque entiendo que es un proceso extenso? Sí. ¿Os acordáis antes cuando mirábamos desde aquí? Bueno, os lo voy a... las herramientas que usamos sobre todo es el modelo de Barrett, ¿vale? En el modelo de Barrett, la fotografía que veíamos, donde se ven tus valores personales, ¿sí?, los actuales y los deseables. Entonces, ahí tenemos una foto ya muy global de dónde estamos y hacia dónde queremos ir, qué queremos trabajar para que lleguemos a esa cultura deseable por parte de todos los que formamos parte de la organización. Entonces, esta es una de las herramientas y donde realmente la foto se ve muy clara en cuanto a los valores. Y luego es verdad que hay otras herramientas, pues por ejemplo, para líderes, otras herramientas para equipos, otras para talento, ¿vale? Pero la foto global, donde vamos a ver realmente los valores, cómo están y hacia dónde vamos, es concretamente con el ejemplo que antes veíamos, ¿vale?, que salía cada uno de los niveles y en cada uno de ellos valores limitantes, ¿sí?, potencialmente limitantes, y los valores que realmente están sumando a día de hoy en la organización. Entonces, desde ahí hacemos los puentes para poder ir de uno a otro. Luego también hay herramientas para la comunicación. Luego ya una vez tenemos esa foto, vemos qué distintas herramientas usamos en cada uno de los proyectos, ¿vale?, en función también del equipo y en función del proyecto y de la durabilidad y del tiempo. Sí, totalmente. Lo que comentaba Marta, todo el tema de coaching y mentoring es imprescindible también en un proceso de estos, ese acompañamiento. Y no solo a los líderes, sino también a todas las personas del equipo. No solo a los equipos, o sea, no solo es tanto a equipos como a líderes, como gente que crece, que pasa de un puesto intermedio a un puesto directivo también, que puede estar... Precisamente, exactamente, exacto. Precisamente más todavía, esa persona que ahora va a asumir una nueva responsabilidad y un nuevo liderazgo, hay que de alguna manera darle las herramientas necesarias también para poder asumir esa nueva responsabilidad. Sí. ¿Más preguntas?